submarino no dejaba de pensar que bajo estas paredes de acero se escribieron historias de valentía y supervivencia. Mientras caminaba por el USS Alabama Battleship Memorial Park, sentía que estaba entrando poco a poco en otra época. A simple vista parece un museo militar lleno de aviones, barcos y vehículos antiguos, pero cuanto más avanzas entre sus pasillos, más te das cuenta de que cada pieza de metal que ves allí fue parte de una historia real. Historia de jóvenes que crecieron en una época donde el mundo entero parecía estar derrumbándose. Todo comenzó mucho antes de que el USS Tron tocara el agua. En septiembre de 1939, Alemania invadió Polonia y comenzó oficialmente la Segunda Guerra Mundial. Mientras Europa ardía en llamas, Estados Unidos observaba desde la distancia, intentando mantenerse fuera del conflicto. Pero la guerra seguía creciendo. Las noticias hablaban de ciudades destruidas, millones de personas desplazadas y combates cada vez más brutales. En ese ambiente de incertidumbre, el 11 de septiembre de 1940 comenzó la construcción del USS Tron y miles de obreros trabajaban día y noche soldando acero, instalando motores y construyendo una máquina diseñada para una guerra que todavía no sabían si Estados Unidos tendría que combatir. Durante meses, el submarino fue tomando forma. Su enorme casco metálico crecía poco a poco, mientras que el mundo se acercaba cada vez más al desastre. Finalmente, el 12 de mayo de 1941, el USS Tron fue lanzado al agua. Las familias observaban orgullosas, los trabajadores celebraban, pero nadie podía imaginar que el futuro que le esperaba a aquel submarino. Meses después, el 1 de noviembre de 1941, entró oficialmente en servicio. Tan solo 36 días más tarde ocurrió algo que cambiaría para siempre la historia del planeta. La mañana del 7 de diciembre de 1941, Japón atacó a Pearl Harbor. Más de 2.000 estadounidenses murieron. Los barcos ardían. El humo cubría el cielo. Estados Unidos entró oficialmente en la Guerra Mundial. Y de repente el USS Tron pasó de ser un submarino recién construido a convertirse en un arma de combate. Los hombres destinados al submarino comenzaron a prepararse para cruzar el Océano Pacífico. Muchos apenas tenían 20 años. Muchos jamás habían salido de sus estados de origen. Algunos habían dejado atrás novias, esposas o hijos pequeños. Otros acababan de graduarse de la escuela y ahora todos compartían el mismo destino: la guerra. En abril de 1942, el USS Tron llegó a Pearl Harbor y las cicatrices del ataque japonés todavía seguían presentes. Los restos de la destrucción eran visibles en muchos lugares. Aquellos marineros entendieron rápidamente que estaban entrando en una guerra donde cualquier error podía costarles la vida. Las patrullas comenzaron poco después. Durante semanas navegaban por algunas zonas más peligrosas del Océano Pacífico.
La misión era sencilla de explicar, pero extremadamente difícil de realizar. Debían localizar barcos japoneses, acercarse sin ser detectados, disparar sus torpedos y escapar antes de que el enemigo descubriera su posición. Pero la realidad dentro del submarino era mucho más dura de lo que muestran las películas. Más de 70 hombres compartían espacios increíblemente pequeños. Dormían prácticamente unos encima de otros. Muchos descansaban sobre torpedos. El aire se volvía pesado después de varios días de sumergidos. El olor de combustible, aceite y humedad se impregnaban en la ropa, en la piel y en los pulmones. No existía privacidad, no existía comodidad, solamente existía la misión. El 2 de mayo de 1942 llegó uno de los momentos más importantes de la historia del USS Drone. Después de detectar un importante barco japonés llamado Mizuho, el submarino inició una aproximación silenciosa. Dentro del submarino reinaba una tensión absoluta. Nadie gritaba, nadie hablaba más de lo necesario. Todo dependía de cálculos exactos, segundos, centímetros. Finalmente llegó la orden. Los torpedos fueron lanzados. Poco después, enormes explosiones sacudieron el océano. El Mizuho comenzó a hundirse. Aquella fue una de las primeras grandes victorias del USS Drone. Pero el éxito traía consigo un nuevo peligro. Los destructores japoneses comenzaron inmediatamente la persecución. Y entonces llegaron las cargas de profundidad. Para los submarinistas, aquel probablemente era el sonido más aterrador de toda la guerra. Las explosiones ocurrían alrededor del submarino. El casco entero temblaba, las luces parpadeaban, el acero crujía. Muchos hombres permanecían en silencio, imaginando que la siguiente explosión sería la última. Durante horas podían quedar atrapados bajo el agua mientras el enemigo intentaba destruirlos. En algunos momentos el océano parecía convertirse en una gigantesca prisión. Sin embargo, el USS Drone sobrevivió y siguió combatiendo. A medida que avanzaban los años 1942 a 1944, el submarino continuó realizando patrullas extremadamente peligrosas. Hundió barcos enemigos, interrumpió rutas de suministro japonés, participó en operaciones fundamentales para el avance estadounidense. Pero cada victoria tenía un precio: el cansancio acumulado, la presión psicológica y la constante posibilidad de morir. Muchos submarinos estadounidenses nunca regresaban de las patrullas. Decenas fueron hundidos junto con toda su tripulación. Por eso, cada regreso al puerto era una celebración. Significaba que, al menos por el momento, habían sobrevivido. Mientras recorría el interior del USS Drone, intentaba imaginar todo aquello. Miraba las camas, los compartimentos, los torpedos, los controles, y resulta difícil creer que más de 70 personas vivieron allí durante semanas o incluso meses. Cada rincón del submarino parece pequeño hoy en día. Pero durante la guerra, aquellos espacios eran literalmente el mundo entero para sus tripulantes. Mientras seguía caminando por el museo,
También observaba los aviones militares que descansan alrededor del parque. Muchos de ellos participaron en conflictos históricos que marcaron generaciones enteras. Al observarlos es imposible no pensar en los pilotos que se sentaron en esas cabinas, jóvenes que despegaban sin ninguna garantía de regresar. Algunos regresaban convertidos en héroes, otros jamás regresaban y aún así seguían despegando, porque sentían que estaban defendiendo algo más grande que ellos mismos. La guerra finalmente terminó en 1945. Después de años de combate, destrucción y sacrificio, el mundo comenzó lentamente a reconstruirse. El USS Drone había sobrevivido. Décadas después terminó aquí, en Alabama, convertido en un museo, abierto al público, silencioso, pero lleno de historias. Hoy el USS Drone permanece inmóvil, pero sus historias siguen navegando a través del tiempo. Y mientras alguien las recuerde, jamás desaparecerán.